Palabra por primera vez en este foro al presidente de Cuba, Raúl Castro. Ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba. Me informaron al principio que podría ser un discurso de 8 minutos. Y aunque hice un gran esfuerzo, junto con mi canciller, de reducirlo a 8 minutos, y como me deben 6 cumbres que me excluyeron, 6 por 8, 48, le pedí permiso al presidente Varela unos instantes antes de entrar a este magnífico salón para que me cedieran unos minuticos más, sobre todo después de tantos discursos interesantes que estamos escuchando. Y no me refiero solo al del presidente Obama, sino me refiero también al del presidente ecuatoriano Rafael Correa, a la presidenta Dilma Rousseff, etc. Sin más preámbulo, empezaremos. Excelentísimo señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá, presidentas y presidentes, primeras y primeros ministros, distinguidos invitados, en primer lugar, expreso nuestra solidaridad con la presidenta Bachelet y el pueblo de Chile por los desastres naturales que han estado padeciendo. Agradezco la solidaridad de todos los países de la América Latina y el Caribe, que hizo posible que Cuba participara en pie de igualdad en este foro hemisférico, y al presidente de la República de Panamá por la invitación que tan amablemente nos cruzara. Traigo un fraterno abrazo al pueblo panameño y a los de todas las naciones aquí representadas. Cuando los días 2 y 3 de diciembre de 2011 se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Caracas, se inauguró una nueva etapa en la historia de nuestra América, que hizo patente su bien ganado derecho a vivir en paz y a desarrollarse como decidan libremente sus pueblos, y se trazó para el futuro un camino de desarrollo e integración basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de preservar la independencia, soberanía e identidad. El ideal de Simón Bolívar de crear una gran patria americana inspiró verdaderas epopeyas independentistas. En 1800 se pensó en agregar a Cuba a la Unión del Norte como el límite sur del extenso imperio. En el siglo XIX surgieron la doctrina del destino manifiesto con el propósito de dominar las Américas y el mundo, y la idea de la fruta madura para la gravitación inevitable de Cuba hacia la Unión Norteamericana, que diseñaba el nacimiento y desarrollo de un pensamiento propio y emancipador. Después, mediante guerras, conquistas e intervenciones, esta fuerza expansionista y hegemónica despojó de territorios a nuestra América y se extendió hasta el río Bravo. Luego de largas luchas que se frustraron, José Martí organizó la guerra necesaria, la llamada Guerra de Martí de 1895, la Gran Guerra, como fue llamada también, empezó en 1868.
y creó el Partido Revolucionario Cubano para conducirla y fundar una república con todos y para el bien de todos, que se propuso alcanzar la dignidad plena del hombre. Al definir con certeza y anticipación los rasgos de su época, Martí se consagra al deber de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Fueron sus palabras textuales. Nuestra América es para él la del criollo, del indio, la del negro y del mulato. La América mestiza y trabajadora que tenía que hacer causa común con los oprimidos y saqueados. Ahora, más allá de la geografía, este es un ideal que comienza a hacerse realidad. Hace 117 años, el 11 de abril de 1898, el entonces presidente de los Estados Unidos solicitó al Congreso autorización para intervenir militarmente en la guerra de independencia que por cerca de 30 años libraba Cuba en esos momentos, ya ganada prácticamente al precio de ríos de sangre cubana. Y el Congreso americano, emitió su engañosa resolución conjunta que reconocía la independencia de la isla de hecho y de derecho. Entraron como aliados y se apoderaron del país como ocupantes. Se impuso como un apéndice a su constitución la enmienda Platt, por el nombre del senador que la propuso, que la despojó de su soberanía. Autorizaba al poderoso vecino a intervenir en los asuntos internos y dio origen a la base naval de Guantánamo, la cual todavía usurpa parte de nuestro territorio. En ese periodo se incrementó la invasión del capital norteño. Posteriormente hubo 2 intervenciones militares y el apoyo a crueles dictaduras. Cuando los cubanos al comienzo del siglo XX hicieron su constitución, su proyecto de constitución, y se la presentaron al gobernador autonombrado por su país, un general norteamericano, les contestó que ahí faltaba algo. Y al preguntar los cubanos constituyentistas, les respondieron: esta enmienda que presenta el senador Platt, que da derecho a intervenir en Cuba cada vez que sea considerado por los Estados Unidos. Hicieron uso de ese derecho. Por supuesto, los cubanos lo rechazaron y la respuesta fue: muy bien, nos quedaremos aquí. Eso se mantuvo hasta 1934. Hubo 2 intervenciones militares, además, y el apoyo a crueles dictaduras en ese periodo mencionado. Predominó hacia América Latina la política de las cañoneras y luego del buen vecino. Sucesivas intervenciones derrocaron gobiernos democráticos e instalaron terribles dictaduras en 20 países, 12 de ellas en forma simultánea. ¿Quién de nosotros no recuerda esa etapa bastante reciente de dictaduras por todas partes, fundamentalmente en Sudamérica, que asesinaron a cientos de miles de personas
y el ejemplo del presidente Salvador Allende nos llegó un ejemplo imperecedero. Hace exactamente 13 años se produjo el golpe de Estado contra el entrañable presidente Hugo Chávez Frías, que el pueblo derrotó. Después vino casi inmediatamente el costoso golpe petrolero. El 1 de enero de 1959, 60 años después de la entrada de los soldados norteamericanos en La Habana, triunfó la Revolución Cubana y el ejército rebelde comandado por el comandante Fidel Castro Ruz llegó a la capital. El mismo día, exactamente 60 años después. Esas son de esas incomprensibles ironías de la historia. El 6 de abril de 1960, apenas un año después del triunfo, el subsecretario de Estado Lester Mallory escribió en un perverso memorando, y no encuentro otro calificativo que darle. Cito algunos párrafos. Este memorándum fue desclasificado por el gobierno americano decenas de años después. Cito: la mayoría de los cubanos apoya a Castro. No hay una oposición política efectiva. El único medio previsible para restarle apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento, basados en la insatisfacción y las penurias económicas. En otra parte añadía, debilitar la vida económica. En otra parte, y privar a Cuba de dinero y suministro, con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita, aunque el documento es mucho mayor. Es suficiente lo que he citado. Sí es cierto, hemos soportado grandes penurias. El 77% de la población cubana nació bajo los rigores que impone el bloqueo, más terrible de lo que se imaginan, incluso muchos cubanos. Pero nuestras convicciones patrióticas prevalecieron. La agresión aumentó, la resistencia y aceleró el proceso revolucionario. Eso sucede cuando se hostigan al proceso revolucionario natural de los pueblos. La hostigación trae más revolución. La historia lo demuestra, y no solo en el caso de nuestro continente o de Cuba. Es decir, que no voy a exponerles aquí para no extender mucho mis palabras. El bloqueo no empezó cuando lo firmó el presidente Kennedy en 1962, que después haré una breve referencia a él con una iniciativa positiva de ponerse en contacto con el jefe de nuestra revolución para empezar lo que ahora estamos empezando el presidente Obama y yo. Casi simultáneamente llegó la noticia de su asesinato cuando se recibió un mensaje de él. Es decir, que la agresión aumentó. Acuérdense, año 65, la agresión de Playa Girón, una invasión mercenaria, apadrinada y organizada por los Estados Unidos. 6 años de guerra contra grupos armados que en 2 ocasiones abarcaron todo el país. No teníamos ni un radar y aviación clandestina
no se sabe de dónde salió, arrojando armamento en paracaídas. Miles de vidas nos costó ese proceso. El costo económico, no llegamos ni a lograrlo, llevarlo con exactitud. Fue enero de 1965 cuando concluyó. Y lo comenzaron a apoyar a fines de 1959, unos 10 o 11 meses después del triunfo de la Revolución, cuando no habíamos declarado todavía el socialismo, que se declaró en 1961. En el entierro del bombardeo, de los bombardeos a los aeropuertos, el día antes de la invasión. Al otro día nuestro pueblo, nuestro pequeño ejército en aquel momento y todo nuestro pueblo fuimos a combatir esa expedición que se cumplió la orden del jefe de la revolución de destruirla antes de las 72 horas, porque si llegan a consolidarse ahí, en el lugar del desembarco que estaba protegido por la más grande ciénaga del Caribe isleño, hubieran trasladado un gobierno ya constituido con primer ministro y el nombramiento de los demás ministros, que estaba en una base militar norteamericana en la Florida. Si llegan a consolidar la posición que ocuparon inicialmente, trasladar ese gobierno a Playa Girón era fácil. Inmediatamente la OEA, que ya nos había sancionado por proclamar ideas ajenas al continente, etcétera, le hubiera dado su reconocimiento. El gobierno constituido en Cuba, basificado en un pedacito de tierra, hubiera pedido ayuda a la OEA, y la ayuda estaba sobre barcos de guerra americanos a 3 millas de la costa, que era el límite entonces que existía de las aguas territoriales. Como ustedes conocen, ahora son 12. Y la revolución se siguió fortaleciendo, radicalizándose. Lo otro era renunciar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en Cuba? ¿Cuántos cientos de miles de cubanos hubieran muerto? Porque ya teníamos cientos de miles de armamento ligero. Habíamos recibido los primeros tanques que no sabíamos ni manejar bien. La artillería, sabíamos tirar cañonazos, pero no sabíamos dónde iban a dar. Lo que unos milicianos aprendían por la mañana tenían que enseñárselo a los otros por la tarde. Pero hubo mucho valor, había que ir por un solo itinerario, porque era una ciénaga donde las tropas no se podían desplegar, ni transitar los tranques o vehículos pesados. Tuvimos más bajas que ellos, que los atacantes. Por eso se cumplió la orden de Fidel, liquidarlos antes de las 72 horas. Y esa misma flota americana fue la que la acompañó a esa expedición desde Centroamérica. Y estaba ahí. Desde la costa se veían a solo 3 millas algunos de sus barcos. ¿Cuánto costó a Guatemala la invasión famosa en 1954, que recuerdo bien porque estaba preso en el presidio de Isla de la Juventud, o de Pinos llamado entonces, por el ataque al cuartel Moncada un año antes? ¿Cuántos cientos de miles de indios mayas, aborígenes,
y otros ciudadanos guatemaltecos perecieron en todo un largo proceso que durará años recuperarlo. Ese fue el comienzo. Les decía que el 77% de la población cubana nació después del bloqueo. Párrafo que ya leí. Cuando ya habíamos proclamado el socialismo y el pueblo había combatido en Pellagirón para defenderlo, el presidente Kennedy, al que ya hice referencia hace un instante, fue asesinado precisamente en el mismo momento, el mismo día en que el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, recibió un mensaje suyo de John Kennedy buscando iniciar el diálogo. Después de la Alianza para el Progreso y de haber pagado varias veces la deuda externa sin evitar que ésta se siga multiplicando, se nos impuso un neoliberalismo salvaje y globalizador como expresión del imperialismo en esta época, que dejó una década perdida en la región. La propuesta entonces de una asociación hemisférica madura resultó el intento de imponernos el área de libre comercio de las Américas, ALCA, asociado al surgimiento de estas cumbres, que hubiera destruido la economía, la soberanía, el destino común de nuestras naciones, si no se le hubiera hecho naufragar en el 2005 en Mar del Plata, bajo el liderazgo de los presidentes Chávez, Kirchner y Lula. Un año antes, Chávez y Fidel habían hecho nacer la alternativa bolivariana, hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Excelencias, hemos expresado, y le reitero ahora al presidente Barack Obama, nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias. Aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar, impuesto bajo el gobierno del presidente Reagan. Maestros raristas nosotros. Sí, hemos hecho algunos actos de solidaridad con otro pueblo que puede considerarse terrorista. Cuando estábamos acorralados, arrinconados y hostigados hasta el infinito, solo había una alternativa: rendirse o luchar. Ustedes saben cuál fue la que escogimos. Con el apoyo de nuestro pueblo. ¿Quién puede pensarse que nosotros vamos a obligar a todo un pueblo a hacer los sacrificios que ha hecho el pueblo cubano para subsistir, para ayudar a otros pueblos? Pero la dictadura de los Castro los obligó, igual que lo obligó a votar por el socialismo, con el 97,5% de la población. Continúo, aprecio como un paso positivo la reciente declaración del presidente Obama de que se decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar, les decía, porque cuando esto se nos impuso, resulta que los terroristas es lo que poníamos los muertos.
no tengo en la mente el dato exacto, solo de terrorismo dentro de Cuba, en algunos casos de diplomáticos en otras partes del mundo cubano que fueron asesinados. Me aportan el dato ahora mis compañeros. En esa etapa tuvimos 3.478 muertos y 2.099 discapacitados de por vida. Otros muchos más heridos que fueron recuperados. Los terroristas eran los que ponían los muertos. ¿De dónde venía el terror entonces? ¿Quiénes lo provocaban? Algunos de los que incluso han estado por Panamá en estos días, como el agente de la CIA Rodríguez, que fue el que asesinó al Che y se llevó sus manos cortadas para probar por sus huellas digitales, no sé en qué lugar, que se trataba del cadáver del Che, que después recuperamos por la gestión de un gobierno amigo en Bolivia. Pero bueno, desde entonces somos terroristas. Realmente pido disculpas incluso al presidente Obama y a otros presentes en esta actividad por expresarme así. Yo a él mismo le dije que a mí la pasión se me sale por los poros cuando de la revolución se trata. Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los, ¿cuántos presidentes hemos tenido? 11, 12. 10 antes que él. 10 antes que él. Con los cuales todos tienen deuda con nosotros, menos el presidente Obama. Después de decir tantas cosas duras de un sistema, es justo que le pida disculpas, porque yo soy de lo que pienso, y así se le he manifestado unos cuantos de jefes de Estado y de gobierno que veo aquí reunidos, en reuniones particulares que he tenido en mi país al recibirlo, que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto. Me he leído algo de su biografía en los 2 libros que han aparecido, no completo, eso lo haré con más calma. Admiro su origen humilde y pienso que su forma de ser obedece a ese origen humilde de él. Estas palabras las medité mucho para decirle, incluso las tuve escritas, las quité, las volví a poner y las volví a quitar, y al final las dejé. Y estoy satisfecho. Hasta hoy el bloqueo económico, comercial y financiero se aplica en toda su intensidad contra la isla. Provoca daños y carencias al pueblo y es el obstáculo esencial al desarrollo de nuestra economía. Constituye una violación del derecho internacional y su alcance extraterritorial afecta a los intereses de todos los estados. No es casual el voto unánime, casi unánime, menos de Israel y los propios Estados Unidos en la ONU, durante tantos años seguidos. Y mientras existe el bloqueo, que no es responsabilidad del presidente, y que por acuerdos y leyes posteriores se codificó con una ley en el Congreso, que el presidente no puede modificar, hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo. Una cuestión es
Una cuestión es establecer relaciones diplomáticas y otra cuestión es el bloqueo. Por eso les pido a todos, y la vida nos obliga además a seguir apoyando esa lucha contra el bloqueo. Excelencias, hemos expresado públicamente al presidente Obama, quien también nació bajo la política del bloqueo a Cuba, y al ser electo le heredó de 10 presidentes, nuestro reconocimiento por su valiente decisión de involucrarse en un debate con el Congreso de su país para ponerle fin. Este y otros elementos deberán ser resueltos en el proceso hacia la futura normalización de las relaciones bilaterales. Por nuestra parte, continuaremos enfrascados en el proceso de actualización del modelo económico cubano, con el objetivo de perfeccionar nuestro socialismo, avanzar hacia el desarrollo y consolidar los logros de una propuesto conquistar toda la justicia para nuestro pueblo. Lo que haremos está en un programa desde el año 2011, cuando el Congreso del Partido, el año 2011. Y en el próximo Congreso del año que viene lo ampliaremos más, revisaremos lo que hemos hecho y lo mucho que nos falta todavía por cumplir el reto. Estimados colegas, quiero advertirles que voy por la mitad, si quieren corto o si les interesa continúo, voy a acelerar un poco. Estimados colegas, Venezuela no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de una superpotencia como los Estados Unidos. Es positivo que el presidente norteamericano lo haya reconocido. Debo reafirmar todo nuestro apoyo de manera resuelta y leal a la hermana República Bolivariana de Venezuela, al gobierno legítimo y a la unión cívico-militar que encabeza el presidente Nicolás Maduro, al pueblo bolivariano y chavista que lucha por seguir su propio camino y enfrenta intentos de desestabilización y sanciones unilaterales que reclamamos sean levantadas. Que la orden ejecutiva sea derogada, aunque es difícil por la ley, lo que sería apreciado por nuestra comunidad como una contribución al diálogo y al entendimiento hemisférico. Nosotros conocemos, creo que puede ser de lo que estamos aquí reunidos, uno de los pocos que mejor conozcamos el proceso de Venezuela. No es porque estemos metidos allí, ni estemos influyendo allí, ni ellos nos cuenten todas las cosas a nosotros. Lo sabemos porque están pasando por el mismo camino por el que pasamos nosotros y están sufriendo las mismas agresiones que sufrimos nosotros, o una parte de ellas. Mantendremos nuestro aliento a los esfuerzos de la República Argentina para recuperar las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, y continuaremos respaldando su legítima lucha en defensa de la soberanía financiera. Seguiremos apoyando las acciones de la República del Ecuador frente a las empresas transnacionales que provocan daños ecológicos a su territorio y pretenden imponerle condiciones abusivas. Deseo reconocer la contribución de Brasil y de la presidenta Dilma Rousseff
al fortalecimiento de la integración regional y al desarrollo de políticas sociales que trajeron avances y beneficios a amplios sectores populares, las cuales, dentro de la ofensiva contra diversos gobiernos de izquierda de la región, se pretende revertir. Será invariable nuestro apoyo al pueblo latinoamericano y caribeño de Puerto Rico en su empeño por alcanzar la autodeterminación e independencia, como ha dictaminado decenas de veces el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. También continuaremos nuestra contribución al proceso de paz de Colombia hasta su feliz conclusión. Debiéramos todos